Estas son palabras del maestro Prieto Figueroa el 10 de marzo del año de 1967, con motivo del natalicio del sabio José María de los Dolores Vargas Ponce. José María de los Dolores Vargas nació en La Guaira el 10 de marzo de 1786, hijo de un canario, Juan Antonio Vargas Machuca, y de la caraqueña Ana Teresa Ponce. Murió en Nueva York el 13 de junio del año de 1854. A los 12 años ingresó becado al Seminario de Santa Rosa de Lima en Caracas. Ahí se titula como bachiller en artes el 7 de julio de 1803 y se matriculó para ser sacerdote, propósito que abandonó y comenzó estudios de medicina, graduándose de licenciado en Ciencias Médicas y doctor en Medicina en la Universidad de Caracas el 27 de noviembre de 1808. Ese mismo año viajó a Cumaná a ejercer como médico y a la vez participó en las actividades políticas como producto de la invasión de Napoleón Bonaparte a España. De 1808 a 1813 vivió en Cumaná, donde asumió la diputación al Supremo Poder Legislativo de Cumaná en el año de 1811 y en 1812. Luego se viene a Caracas y ocurre el terremoto en el mes de marzo, consagrándose en el ejercicio de su profesión y su condición de buen ciudadano a salvar vidas y socorrer a los damnificados. En 1813, el español realista Juan Francisco Javier Cerveris lo apresó y luego lo mandó al exilio a Europa. Ahí se perfecciona haciendo estudios médicos y en química, botánica, anatomía y odontología. Estudió en una de las universidades más prestigiosas de Europa, que es la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Esto fue entre el año 1814 y el año 1817. Posteriormente regresa a Londres, donde es incorporado como miembro de la Real Sociedad y Real Colegio de Cirujanos. Viaja a Puerto Rico ese año, donde se habían refugiado su madre y hermanos, ejerciendo con éxito la medicina, además de profundizar en el estudio de la botánica. En el 1825 retorna a Venezuela y en el año de 1827 fundó la Sociedad Médica de Caracas e ingresó a la Universidad de Caracas como profesor de anatomía. Ese mismo año, el requerimiento del claustro universitario, que lo venía planteando desde el año de 1819, Simón Bolívar, presidente de Colombia por decreto de fecha 22 de enero del año 1827, modifica los estatutos de la Universidad de Caracas y, en consecuencia, el claustro universitario elige a José María Vargas rector, además que le confía la restauración de la Universidad de Caracas. José María Vargas inicia una universidad nueva, abre la Facultad de Medicina enseñando anatomía, botánica, mineralogía y química. Dedicó 25 años a la educación universitaria sin devengar salario alguno y, como rector, fue un modelo de eficacia administrativa. La Universidad de Caracas alcanzó un alto prestigio como centro de estudios bajo su rectoría. Logró transformarla de una universidad monárquica a una republicana, la Universidad Central de Venezuela, que nació el 24 de julio de 1827 por decreto del presidente de la República de Colombia, Simón Bolívar. En el año de 1829 fundó la Sociedad Económica de Amigos del País para debatir con otros emprendedores y estudiosos del pensamiento liberal las políticas para lograr el desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Sus objetivos fueron establecidos bajo un decreto llamado José Antonio Páez. Junto con él, el progreso de la agricultura, del comercio, de las artes, oficio, población e instrucción. En el año de 1830 fue diputado al Congreso Constituyente en Valencia. Cuando Venezuela se separó de Colombia, su participación en los debates fue vital, en especial equilibrar el tono de confrontación con los políticos de Bogotá y, a pesar de salvar su voto en muchas oportunidades por no estar de acuerdo con planteamientos de diputados afectos a Simón Bolívar, no impidió ser nombrado como albacea testamentario del Libertador.
Su voto en contra de la proposición de expulsión de Bolívar del territorio colombiano fue determinante y también abogó por un trato respetuoso al libertador. Y en el año de 1835, José María Vargas fue electo presidente de la República con Andrés Navarrete como presidente, ratificado por el Congreso Nacional el 6 de febrero de 1835. El 8 de julio del año 35 estalló la Revolución de las Reformas, que en realidad se considera un golpe de Estado. Fue encabezado por el general Santiago Mariño. Un día después, el 9 de julio del año 1835, José María Vargas fue apresado y exiliado en la isla caribeña de Saint Thomas, junto con el vicepresidente Andrés Narvarte. El coronel Pedro Carujo lo apresó e increpó: «Doctor Vargas, el mundo es de los valientes». Y el doctor Vargas le respondió: «El mundo es del hombre justo y honrado». Vargas y el vicepresidente Andrés Narvarte fueron embarcados a la isla Saint Thomas. El general José Antonio Páez, jefe de las Fuerzas Armadas del gobierno de Vargas, una vez en conocimiento de la asonada y al mando del ejército, entró en Caracas el 28 de julio de 1935 y el 20 de agosto de 1935, Vargas y Narvarte estaban de nuevo en sus cargos. Vargas continuó como presidente hasta el 24 de abril de 1836, cuando renunció al cargo de presidente y se encargó el vicepresidente Andrés Narvarte de la presidencia. Vargas, en 1842, presidió la comisión nombrada por el Congreso de la República el 30 de abril. El traslado de los restos del libertador Simón Bolívar, la población de Santa Marta, en Colombia, a Caracas, y fueron depositados en la iglesia metropolitana de la Catedral de Caracas. Esto fue el 17 de diciembre del año 1842. En un informe presentado por José María Vargas como presidente de la comisión, expresó: «Este homenaje que hoy tributamos a Bolívar, el blasón de Caracas, el fundador de 3 repúblicas, el héroe de la América del Sur, no termina en él, sino refleja con el brillo de la luz solar sobre el porvenir de nuestras repúblicas, vivificando los gérmenes de sus futuras glorias, homenaje muy de acuerdo con el espíritu de este siglo, con su filosofía, su civilización y con los grandes intereses del género humano, porque la filosofía establece como dogma y principio cardinal de la sociedad que el honor y la gloria son los más poderosos resortes del alma y los agentes vitales de los grandes hombres. Es del interés primordial de la civilización y de la humanidad que estos existan y se multipliquen». Las 3 repúblicas a las cuales se refiere son Colombia, Perú y Bolivia, ya que la Colombia de Bolívar, Venezuela y Ecuador eran 2 de sus 3 departamentos. José María Vargas fue director general de Instrucción Pública entre el año de 1839 a 1852, cargo equivalente al ministro de Educación. En ese momento y desde ese ministerio se desarrolló una loable y fructífera misión en pro de nuestra educación. Su preocupación por difundir la enseñanza, según Luis Beltrán Prieto, lo llevaba a considerar la reglamentación de la educación primaria de importancia capital en un sistema general de instrucción pública que necesita cuidadosa elaboración, a la vez que rentas públicas suficientes para sostenerlo. El sabio y el justo son una misma cosa. La sabiduría se hermana con el ejercicio de la justicia, enseñando a todos tolerancia para la opinión de otro. El sabio es tolerante porque la sabiduría conduce a la comprensión del pensamiento ajeno.